Bueno, buenas tardes a todos y todas nuevamente. Espero que me estén escuchando bien. Vamos a dar inicio a nuestra sesión del día de hoy. Solo para recordar un poco, el día de ayer vimos todo lo que tenía que ver con las definiciones de la Ley 527 de 1999, que nos sirve para nuestro ejercicio en relación con la valoración probatoria de esa prueba documental electrónica. Revisamos las clases de firmas digitales que tenemos contempladas y los requisitos con los cuales se valora ese documento que están relacionados con la firma digital alrededor de los criterios de integridad, autenticidad y confidencialidad del documento electrónico. Vimos los atributos de esa firma digital que nos sirven, entre otros, para certificar debidamente la autenticidad de un documento electrónico y en caso de que sea una empresa certificadora la que nos avale el contenido y la firma también nos servía alrededor de garantizar la integridad del documento electrónico. Veíamos cómo esos documentos electrónicos se estiman como los documentos escritos y veíamos las normas del Código General del Proceso y de la Ley 527 de 1999 alrededor de cuál era la valoración probatoria de esos mensajes de datos. ¿Sí? No olvidemos que alrededor de esos mensajes de datos decíamos que esos mensajes de datos es toda información generada, enviada, recibida, almacenada o comunicada por medios electrónicos que pueden ser, entre otros, dice la norma, es decir, decíamos, no eran taxativos, son enunciativos, lo que tiene que ver con el intercambio electrónico de datos, internet, el correo electrónico, el telegrama, el telex o el telefax. Con esa definición de mensaje de datos, otra vez, información generada, enviada, recibida por medios electrónicos, ópticos o similares, ¿ustedes piensan que los mensajes de redes sociales o de mensajería instantánea harían parte de esta definición de mensajes de datos tal como la vimos en nuestra sesión del día de ayer? No sé, alguno de los que asistieron a nuestra sesión. Pues en el día de ayer, cuando debatíamos sobre los requisitos que debían tener esa clase de documentos electrónicos, veíamos, es decir, hacíamos alusión a que con la falta de seguridad que hay hoy, pues que esa clase de documentos como que nos ponían en duda frente a, digamos, que la seguridad que puedan llegar a tener y a no ser alterados. Muy bien, Dora, pero entonces, digamos que... Pero también me queda a mí una interrogante y es, efectivamente decíamos que tiene que haber algo que constate la seguridad del documento en cuanto a la integridad de este documento. Entonces, a mí me asalta la inquietud con respecto a esto y con respecto a lo que se estaba diciendo con respecto a la fidelidad de ese documento, es con respecto con el WhatsApp y con los mensajes de texto, pues porque de una u otra forma, ¿cómo yo garantizo que efectivamente fui yo la que escribí el mensaje? ¿O cómo se garantiza efectivamente la transparencia y la idoneidad de ese documento cuando está mandándose por un mensaje de texto?
que no hay como la prueba matemática que dé la confidencialidad del documento. Pero eso también me asaltaba con respecto, yo digo, bueno, carajo, y si eso es así, ¿quién garantiza que el documento no está falso? Eh, no, no sé, me queda esa inquietud. Pero también en las clases anteriores hay ciertas pruebas que yo no puedo presentar y ciertos documentos que yo no puedo presentar por la falsificación de estos documentos. Entonces, si también es cierto que la persona que está, el receptor debe saber que lo estoy grabando, ¿cómo yo manifiesto que la persona que me escribió el mensaje de texto sabía que yo lo puedo utilizar o sabía que yo lo estoy grabando por celular? Porque no le estoy diciendo, esta conversación la voy a grabar. ¿Me entiendes? Esa inquietud me quedó ayer después de la clase. Yo decía, bueno, ¿y cómo yo manifiesto o cómo le voy a entender a la persona que está al otro lado de la línea que eso que puede ser objeto de una grabación? Porque Bárbara nos da como muchísimos elementos. La intervención de Dora nos ponía un poco a todo lo que habíamos visto el día de ayer, y la de Bárbara nos plantea todas las inquietudes, algunas de las que esperamos solucionar el día de hoy. ¿Por qué? Porque lo primero es que nos posicionemos en las normas que hemos visto hasta ahora. Entonces, fíjense que tenemos el mayor desarrollo es la ley 527 de 1999. Para la fecha en que se expedía esa norma, digamos que todavía no contábamos con un desarrollo tecnológico, lo conocemos hoy. Entonces, para esa fecha, por ejemplo, las aplicaciones de mensajería instantánea no tenían el desarrollo para pensarnos en un WhatsApp, un Telegram, Line y demás alrededor de esa prueba o ese documento electrónico. Entonces, tenemos una norma que intenta barrar el desarrollo tecnológico y que por eso nos habla de unos de lo que es ese mensaje de datos que están ceñidos a lo que vivíamos hasta ese momento. Entonces, fíjense que la norma electrónica, que era, digamos, se cruzaban ese tipo de mensajes, pero todavía nos refería al telegrama, el telefax, cosas que hoy ya no se usan, o es muy extraño a alguien que todavía utiliza un fax para transmitir documentos. Entonces, digamos, un poco parado sobre el momento histórico, el momento, en el que se expide esa ley 527, deberíamos pensarnos Te estamos podemos entender que se escuchando está recibiendo la norma. entrecortado. Voy a desactivar la cámara a ver si nos mejora. Denme un segundito. Bueno, espero que mejore. Cerré algunas páginas, eliminé unos temas de internet y desactivé la cámara a ver si mejora el sonido. Les decía que, digamos, un poco tenemos que tener en cuenta cuál es el momento en el que se expide esa ley 527. Y entonces decíamos que en todo caso se expide cuando ya tenemos, digamos, todavía mejor no tenemos un desarrollo tecnológico a tal grado como lo tenemos hoy. Entonces, es un momento donde todavía la norma nos hace referencia al telefax, un poco para mencionar unos ejemplos de lo que sería ese mensaje de datos, cuando hoy ya nadie utiliza, por ejemplo, la transmisión de documentos a través de un fax, ¿sí?
Hoy lo que hacemos es digitalizar, escanear el documento y enviarlo por correo electrónico y en muchísimas ocasiones transferirlo a través de mensajería instantánea como WhatsApp. Pero lo que intentó en ese momento la norma fue de alguna manera dar orientación de qué deberíamos entender por documento electrónico, y en ese sentido de pensar que el mensaje a través de WhatsApp, el mensaje a través de una red social, pues se asimila a la definición de ese mensaje de datos, dado que es una información que estamos enviando, recibiendo, almacenando a través de medios electrónicos o similares. Entonces, un poco, ¿por qué estoy volviendo a esto? Porque hoy vamos a tratar de hablar de qué pasa puntualmente con el correo electrónico y qué pasa con los mensajes de WhatsApp. Las inquietudes que nos planteaba Bárbara son muy importantes en relación con la integridad del documento y también incluso con su autenticidad. Decíamos ayer en las generalidades del documento electrónico que el hecho de que ese documento cuente con una firma de alguna manera me genera una certeza alrededor de la autenticidad del documento. Incluso si se trata de la firma en un correo institucional alrededor de colocar mi nombre completo y mis apellidos. ¿Sí? Pero cuando se trata de esos otros mecanismos o esas otras herramientas de redes sociales, de mensaje instantáneo, lo cierto es que son mensajes que no llevan una firma. Entonces, ¿cómo tenemos una certeza alrededor de ese tipo de comunicación y esa transmisión de documentos? ¿O cómo usamos el pantallazo? Porque realmente lo que normalmente hacemos es imprimir un pantallazo de ese mensaje de WhatsApp. ¿Cómo le damos ese valor probatorio y cómo lo trataremos? Entonces, esas primeras preguntas de Bárbara las vamos a resolver en nuestra sesión de hoy, haciendo referencia primero al correo electrónico, tomando como base la sesión del día de ayer, o sea, esos conceptos de ayer van a ser muy importantes para lo que vamos a ver, y dando lectura a una sentencia de la Corte Constitucional que nos va a hablar de cómo es ese valor probatorio de los pantallazos de WhatsApp. ¿Sí? Entonces, eso lo vamos a solucionar hoy en nuestra sesión. En relación con las grabaciones, Bárbara, no creo que la alcanzamos a ver, pero lo vamos a solucionar o vamos a resolver tus dudas para la siguiente sesión. Y eso va a tener unas dinámicas propias que ha desarrollado la Corte Suprema de Justicia en su sala penal alrededor de cómo valoro probatoriamente el hecho de tener una grabación cuando, por ejemplo, la contraparte o la otra parte o contra quien estoy imputando esa grabación no sabe que la estamos grabando. Solo para darte una abrebocas, yo no sé si ustedes tienen esta práctica institucional, pero en general cuando se llevan a cabo reuniones que van a ser grabadas, lo que uno usualmente hace es solicitar previo al inicio de la reunión la autorización de todos para la grabación. Entonces uno generalmente menciona que solicito todos su autorización para grabar la presente reunión a efectos de elaborar el acta correspondiente o a efectos de guardarla en el archivo. Por ejemplo, los comités de conciliación de las entidades se graban, informaciones se archivan para posteriormente poder revisarlas. Y, digamos, eso garantiza que probatoriamente puedo hacer uso de esa grabación porque todos dieron su autorización para ella, ¿sí? Y uno lo que normalmente usa es iniciar el proceso de grabación y decirle a todos que expresen su autorización de manera verbal para que quede al iniciar la grabación y con eso se certifica la autorización plena de todos. Digamos, en lo tinente a este tipo de reuniones de manera virtual, por ejemplo, yo no sé si ustedes se dan cuenta que cuando inicio a grabar, por ejemplo, la sesión en Teams, nos aparece en la parte superior
un mensaje que nos dice alguien está grabando esta reunión y alguien está transcribiendo esta reunión, ¿sí? Entonces, de alguna manera, está avisando a todos los participantes que la reunión está siendo grabada. ¿Qué querrá decir? Que todos estamos con pleno conocimiento de la grabación y que si tenemos algo que objetar o no quisiéramos que se grabe, deberíamos haberlo anunciado. El aviso informativo aparece y nos anuncia que están grabando la reunión, ¿sí? María Fernanda, se te activó la cámara, se te activó la cámara y entonces el sonido se dificulta. Ay, muchas gracias, Bárbara. Okay, listo, ya la apagué nuevamente. Entonces, lo que hacemos es que ese anuncio que hacen estas plataformas, por ejemplo, como Teams, Google Meet o Zoom, nos permiten a todos entender que la reunión está siendo grabada, ¿sí? Y como les digo, si no expresamos nuestro rechazo, nuestro desacuerdo con la grabación, se entenderá que todos tenemos conocimiento de que la reunión virtual está siendo grabada, ¿sí? Y eso nos permite que ya su uso y el valor probatorio sea diferente a la hora de aportar. Sin embargo, Bárbara, yo creo que el día miércoles, perdón, ya terminamos el tema de las grabaciones. Con, digamos, esta información de recuento en nuestra cabeza, vamos a hablar hoy sobre la prueba del correo electrónico. Esta diapositiva fue la última que trabajamos ayer sobre la conclusión de ese valor probatorio del documento electrónico. Y vamos entonces a hablar de lo que es primero esa definición de correo electrónico, ¿sí? Porque necesitamos, digamos, por lo menos en esta materia, saber a qué nos estamos enfrentando y a qué reto nos enfrentamos para darle el valor probatorio. Decimos entonces que ese correo electrónico como medio de prueba podemos definirlo tomando como referencia la Real Academia Española, la RAE, que es la definición que trabaja el Instituto Colombiano de Derecho Procesal, que lo referencia en el libro de su 41 Congreso Colombiano de Derecho Procesal, y nos dice que ese correo electrónico es un servicio de la sociedad de la información que permite enviar y recibir mensajes con posibilidad de adjuntar todo tipo de contenidos digitales desde un ordenador o dispositivo móvil conectado a Internet, ¿sí? Entonces, esa es nuestra definición de correo electrónico, alrededor del cual vamos a decir que ese correo electrónico será una prueba documental y por tanto debe tenerse en cuenta para la nombrada valoración de la prueba digital, ¿sí? Y es que, ¿qué veíamos en las generalidades y en los principios generales de la prueba? Que existe en todo caso una libertad para acreditar los hechos por cualquiera de los medios de prueba numerados, ¿sí? Pero esa libertad de medios significa que el juez o el funcionario va a poder admitir los que considere útiles, pero no prescindir de ellos. Entonces el correo electrónico se convierte en una prueba documental que va a ser valorada en tanto nos sirva para acreditar los hechos que queremos dentro de un proceso. Esto significará que si un documento nos ingresa en correo electrónico y nosotros lo aportamos como documento impreso que vamos a encontrar en el computador, va a tener que tener unas condiciones para que sea debidamente valorado como prueba, ¿sí? En el computador se va a almacenar la información de un correo electrónico adicional al texto del mensaje, ¿sí? Y va a ser ese encabezado que estamos viendo como ejemplo en la diapositiva, que en cada correo va a contener una información
similar a esta que estamos viendo. Entonces, ¿qué va a contener, digamos, esa muestra de correo electrónico? Primero nos va a contener la identificación en el encabezado de cómo aparecen los nombres de los servidores involucrados en la transferencia del correo. Entonces recuerden que existe una cosa llamada las direcciones IP de los equipos utilizados, ¿sí? Y esa dirección IP está atada a un servidor que es el que nos permite conectarnos para enviar un correo electrónico. Entonces, en nuestra imagen, lo primero que vamos a ver es precisamente el servidor involucrado en la transferencia del correo y luego la dirección IP del equipo desde donde se envió ese correo electrónico. Entonces, fíjense que aquí ya lo primero que voy a lograr identificar, que lo veíamos en la observación que hacía la Corte Suprema sobre cómo se puede aportar un correo electrónico y ser valorado, y es que me permite identificar a través de qué servidor se transfirió y quién pudo haberlo enviado, ¿sí? O sea, la dirección IP en la que me encuentro es la de mi casa, ¿sí? Y mi casa tiene una identificación y la conexión a internet está con una cuenta asociada a mi nombre. Entonces eso ya me permite ir identificando o generando una certeza alrededor de ese correo electrónico que quiero argumentar como prueba. Luego vendrán las horas de las transacciones que van a estar referidas al meridiano cero. Y luego los números únicos de identificación de mensajes. Entonces acá ya van unas condiciones que me permiten tener certeza sobre el envío y recepción de ese mensaje de correo electrónico. Luego vendrá un análisis detallado del encabezado junto con el análisis de los registros de transacciones de esos servidores de correo y las condiciones de internet en el momento de esa transacción, o sea, en el momento del envío de ese correo electrónico. Que eso va a podernos ayudar a determinar si ese mensaje fue o no enviado por Juan o por Pepito o por quien queramos, ¿sí? Si la persona, ya lo decíamos ayer, pero si la persona contra la cual se exhibe o se niega la autenticidad, siempre la carga de la prueba le va a corresponder al aportante, o sea, a quien entrega en el proceso el documento o la impresión de ese correo electrónico, de que efectivamente el documento es auténtico y que se ha mantenido su integridad, ¿sí? Bajo esa presunción que la carga, que se entiende que el documento es auténtico, pero que sí se niega su autenticidad, sí se tacha, yo que lo aporté debo probar que efectivamente es un documento auténtico y que mantiene su integridad. ¿Y a qué voy a poder acudir para probar esto? A la prueba pericial. Entonces, con esta información que estamos viendo en la diapositiva, que como les digo, contiene una información técnica alrededor de la transferencia de datos, a través de la prueba pericial yo voy a poder que un técnico experto me certifique ese servidor a dónde está conectado o esa dirección IP, a qué dirección de residencia o a qué dirección está atado para identificar que era mío o que pudo ser enviado desde mi computador. Esto al margen de la presunción de autenticidad, que en este caso, como lo vemos en la diapositiva, con esta información va a tener unos signos de individualidad electrónica, ¿sí? Es decir, fíjense que podemos individualizar, quién pudo haber emitido ese documento electrónico, en este caso, quién pudo haber enviado el correo electrónico, ¿sí? Y por eso, digamos, también quien niega la autenticidad también va a soportar la prueba de desvirtuar esos signos de individualidad electrónica utilizando la prueba pericial. Entonces aquí los técnicos muy expertos, por ejemplo, en sistemas, juegan un papel importante a la hora de que el documento se le niegue su autenticidad o se desconozca, ¿sí?
Para argumentar la validez frente a estos documentos electrónicos que no tengan firma digital, porque ya vimos que con firma digital la situación cambia, digamos que vamos a tener la regla general que hemos mencionado alrededor de cómo tacharlos de falsos de conformidad con las reglas que se aplican a ese documento de carácter escrito, ¿sí? Y cómo, digamos, la carga de la prueba de la falsedad de ese documento electrónico le va a corresponder a quien le hace la imputación de autoría. Y como les decía, siempre vamos a tener la posibilidad de acudir a esa prueba pericial para certificar la autenticidad de un documento electrónico. En nuestro caso será el correo electrónico. Vamos a ver cómo presentar en un proceso judicial la prueba de un correo electrónico, ¿sí? Existen, digamos, unos mecanismos. Lo que vamos a ver es un video absolutamente práctico para que ustedes, sea porque estén en un proceso, sean los funcionarios que dirijan un proceso, sea cómo se debe aportar ese correo electrónico como prueba judicial. Y, digamos, para facilitarlo, tenemos una presentación sobre qué hacer cuando el correo es de la plataforma Gmail, por ejemplo, y cuando el correo es de una cuenta de Microsoft 365, como la que definimos ayer, nos aloja hoy el correo institucional de la Secretaría. Entonces, ambos videos van a estar colgados en nuestro Classroom para que ustedes los puedan consultar, pero para el ejercicio de nuestra sesión de hoy quiero preguntarles, ¿cuál quieren que veamos y analicemos? ¿El de Gmail o el de Microsoft? El de Gmail. ¿Qué me dicen ustedes? ¿El de Gmail? Sí, el Perfecto. de Gmail. Entonces vamos a ver el de Gmail y yo les cuelgo el de, ¿cómo se llama? El de Microsoft para que si tienen dudas lo puedan ver a través del Classroom. Entonces, denme un segundo, vamos a compartir el video. ¿Cómo vamos a hacer para presentar un correo electrónico en un proceso como copia o como original? Para comenzar vamos a hacerlo desde un correo electrónico de Gmail. Entonces vamos a entrar al correo primero de Gmail. Estando dentro de la bandeja de entrada del correo, elegiremos qué tipo es de correo electrónico. Entonces, pues, lo primero que hago es revisar el correo que voy a hacer. Vamos a pensar que el que vamos a presentar es este. Entonces, lo hago. En primer lugar, digamos que lo voy a presentar de conformidad con los requisitos que tiene el artículo 247 o el literal del artículo 247, que dice que yo podría presentar un correo electrónico impreso, pero para eso debería poderlo mostrar o debería presentarlo completo. Entonces voy a ir acá dentro de los tres punticos que están en la parte superior derecha, le voy a dar
mostrar original y aquí lo voy a imprimir. Entonces lo que voy a hacer es que en mi escritorio voy a generar una carpeta para guardar todo lo que voy haciendo de este correo electrónico. Entonces aquí le voy a dar imprimir. Él lo que va a hacer es que va a imprimir toda la página completa y la va a guardar como un PDF. Entonces ya estando acá guardada, lo segundo que voy a hacer es hacerle un clic en donde dice descargar original. Cuando él descarga el original, la descarga como un .eml, que son los archivos completos con encabezados que tienen los correos electrónicos. Recordemos que los correos tienen dos partes. El encabezado del correo electrónico, que es este, que es donde están todas las direcciones IP del correo, que es parte integral del documento. Y el correo electrónico como tal, que es este, el que yo veo normalmente. Entonces, digamos que yo puedo también imprimir este correo. Lo importante es, digamos, que si tiene anexos o documentos que sean aparte del documento, pues también los pueda imprimir. Entonces, yo tengo ya aquí 3 correos guardados. Entonces, en esos 3 correos lo que voy a hacer aquí es que los voy a colocar dentro del escritorio en una carpeta que voy a crear acá, que se llama correo original y copia. Y dentro de esa carpeta voy a guardarlos. Cuando voy a ver el formato del documento, pues está bien aquí. Es un PDF y le voy a dar guardar. Entonces, aquí están ya todos y voy a la carpeta de descargas. Me voy a dar cuenta que están los 2 correos que acabo de crear. ¿Está bien? Este, que es el que voy a presentar, lo voy a copiar y también lo voy a colocar dentro de la carpeta del escritorio que creé, que se llama correo original y copia. Entonces aquí está tanto el PDF como el .msg, que es el correo. Entonces, pues ya tengo mi correo. Lo único que me faltaría sería hacer el código hash de cada uno. Entonces, lo que yo voy a hacer es que voy a ir a Google. Y esto lo voy a guardar acá en el escritorio. Original y copia, guardar. Listo, ahí está el correo completo también guardado con todos los encabezados, que es el correo, digamos, que me da Google. Y voy a escribir acá hash online. Entonces voy a ingresar acá. Esta página me deja hacer un hash, es decir, cumplir con el requisito del artículo 8º de la ley 527. Aquí le voy a dar seleccionar archivo. En esta selección de archivo voy a buscar el correo electrónico en descargas, que es el mismo que yo ya tengo, ese que dice conforme.ml. Le voy a dar hash. Y listo, estos son los códigos hash que me genera. También los puedo imprimir y guardar en la misma carpeta. Imprimir. Y los puedo guardar en la misma carpeta, que es la carpeta en la que estoy trabajando, pues el correíto que voy a presentar. Voy a dar imprimir. Él me va a generar la opción de guardarlo en una carpeta. Y listo. También, si quiero, por ejemplo, puedo hacer con la herramienta recortes de Windows un recorte de la pantalla. Aquí voy a escribir acá recortes. Y hago un recorte de la pantalla. Nuevo.
Y aquí recorto el pedazo donde están los hashes que voy a utilizar. Y listo. Guardar. Lo guardo en mi carpeta. Correo original y copia se llama. Y ahí lo tengo. Entonces, esos son los hashes, los códigos hash de la carpeta. Aquí también puedo guardar, aquí estoy guardando la impresión. Que ya me dio la opción de guardarla. Entonces ya dentro de mi correo carpeta tengo absolutamente todos los archivos generados. Correo original y copia. Todos los formatos de archivos. Entonces, el primero que es el original es este, que es el .ml. Este es el original, que tiene además el código hash que me garantiza que el documento no está alterado. En las propiedades me puedo dar cuenta que es .ml, que es como la extensión de esos documentos. Y en los demás, pues son de Gmail. Todos pues las copias, las impresiones que vendrían a cumplir con los requisitos del 247 para hacer una copia. Bueno, ¿qué les pareció el video? Pudieron un poco ver el desarrollo de cómo se debería presentar ese correo electrónico de conformidad, como les decía, con las condiciones de seguridad, pero además con la identificación mejor de lo que tiene que ver con la dirección IP, con los servidores que se involucran en esa transferencia, que nos dan la certeza. Y fíjense que ahí el expositor nos decía que donde podíamos en una página gratuita descargar esos hash que nos daban esa identificación y que nos sirve para generar la trazabilidad del correo, lo que de alguna manera nos da la certeza de esa autenticidad, y la integridad del correo electrónico. Fíjense que no debemos hacer, copiar el correo y pasarlo a un documento Word y lo imprimirlo, ¿sí? Sino fíjense la manera y con qué códigos y formas yo guardo esos correos electrónicos para poder certificar la información que permita que ese correo sea tenido en cuenta. Así como, digamos, hay uno para Gmail, hay uno de cómo en Microsoft 365 se pueden descargar también los correos que están relacionados con los Hotmail o los correos institucionales que tienen la misma, digamos, se alojan en la misma plataforma, y ahí nos dice cómo descargar desde Microsoft también esos correos electrónicos. No sé si hasta acá tengan alguna pregunta, algún comentario. Lo que pasa es que la generalidad es que cuando a nosotros nos pueden llegar una serie de correos, pero son, por decirlo así, como caseritos, como elementales sin nada. Y es ahí donde yo nada de que el trasladarlo para ver la afirmación o negación de quien pudo haberlo conocido es lo que únicamente puede llegar a servirnos a nosotros como una herramienta. Tienes razón, Dora, pero por eso, digamos, lo importante de estos, de estos instrumentos es cómo identificar la manera en que deberían ser presentados, pero además cómo deberíamos recibirlos. Si nosotros somos quienes adelantamos los procesos, la actuación administrativa, ¿cómo deberíamos solicitar que llegue esa prueba del documento electrónico, en este caso el correo? ¿Cómo necesito que llegue identificada plenamente con esos códigos matemáticos que fíjense que son los que da el sistema alrededor de el envío y la remisión de ese correo electrónico, que es lo que
termina garantizándonos de alguna manera esa presunción de autenticidad de ese correo electrónico, ¿no? Ya, sí, como decíamos, se desconoce el documento, se desconoce su autenticidad, se tacha de falso, pues acudiremos, por ejemplo, entre otras, a una prueba pericial para solicitar ya que un técnico, esa información que hemos descargado, como se veía en el video, no la certifique a través de un medio tecnológico. Bueno, vamos a continuar lo que les decía de cómo descargar en nuestra plataforma de Microsoft. Se las dejo en el Classroom para que también, si tienen tiempo, por favor vean ese video que también nos sirve para conocer cómo se presenta ese correo electrónico. Vamos a hacer una pequeñísima referencia a qué ha dicho la jurisprudente alrededor de particularmente el documento electrónico y el correo. La sentencia C-622 del año 2000 fue una sentencia que emitió la Corte Constitucional en virtud de la acción pública de inconstitucional que instauró una ciudadana en contra de esta ley 527 de 1999. Y aquí lo que hace la Corte Constitucional es ratificar esa asequibilidad de la ley, es decir, que está de acuerdo a la Constitución política, y le da un reconocimiento jurídico tanto al comercio electrónico como a la firma digital y a la admisibilidad y la fuerza probatoria del mensaje de datos. Piénsese en mensaje de datos en la definición muy amplia que ya hemos visto. Y la Corte Constitucional en esta sentencia nos dice que el desarrollo de la tecnología de la informática en todos los campos pues es un hecho innegable, y la actualización y ajustes de todos los sistemas de comercio como los sistemas jurídicos pues es un tema irreversible por el impacto económico y social que generan, ¿sí? Razón por las cuales hay que reconocerle un valor jurídico a los documentos electrónicos y obviamente su valor probatorio, ¿sí? Nos dice la Corte en esta sentencia, hago mucho énfasis en esta, ya veremos por qué, que los documentos electrónicos están en capacidad de brindar similares niveles de seguridad que el papel y en la mayoría de los casos incluso un mayor grado de confiabilidad y rapidez, especialmente con respecto a la identificación del origen y el contenido de los datos, ¿sí? Siempre, claro, que se cumplan los requisitos técnicos y jurídicos que son los que están dispuestos en esta ley 527. La Corte Constitucional en varios pronunciamientos adicional a este, digamos que respecto al valor probatorio de esos documentos electrónicos, lo que ha dicho es que deben valorarse conforme lo estipule cada uno de los códigos de procedimiento que están vigentes. Es decir, si el documento electrónico es aportado en un proceso penal, pues se valorará de conformidad con lo disponga el Código de Procedimiento Penal. Y si se aporta en un proceso administrativo, de conformidad con el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. Ahora, no perdamos de vista que cuando esos códigos no señalan una norma específica en la materia, pues vamos a acudir a lo que dispone el Código General del Proceso. Y en este caso, entonces, ya nosotros hicimos alusión, como por ejemplo el Código de Procedimiento Administrativo reconoce como documento electrónico ese documento expedido por el funcionario público, pero no hay una norma específica sobre el valor probatorio. Entonces, ¿cómo deberíamos valorarlo? Con las reglas que ya vimos alrededor de el documento electrónico consagradas, tanto en la ley 527 como en el Código General del Proceso. Después, en otra sentencia de la Corte Constitucional,
del año 1996, digamos que dice en relación con el Código de Procedimiento Penal particularmente, que debe tenerse una interpretación amplia respecto al reconocimiento que ya tienen los registros visuales, los registros fónicos y los mensajes de datos, por la aceptación que ya le dio la Ley 527 de 1999. Entonces, fíjense que la ley está analizando la definición de documento que da el Código de Procedimiento Penal, y luego lo que dice es que tiene que haber una interpretación amplia sobre lo que entendemos por ese documento que consagra el Código de Procedimiento Penal. Digamos que el artículo 294 de la Ley 599/2000, que es el Código de Procedimiento, dice que para los efectos de la ley penal es documento toda expresión de persona conocida, conocible, recogida por escrito o por cualquier medio mecánico o técnicamente impreso, que soporte material que exprese o incorpore datos o hechos que tengan una capacidad probatoria. Entonces, lo que nos está dando es una amplia definición de documentos que en ningún momento podríamos asimilar única y exclusivamente con el documento en papel. Y esto es lo que nos reitera la Corte, de tener una interpretación amplia de documento, y que a partir de esta definición se deben reconocer los registros visuales, los registros fónicos y los mensajes de datos de conformidad con la Ley 527 que ya hemos visto, y que va a estar relacionada con el equivalente funcional en el campo probatorio, que es lo que queremos probar, qué función le estamos dando a ese documento para probar. En todo caso, reitera la Corte que el documento no debemos entenderlo solo como ese documento en papel, sino que puede ser un documento en cualquier otro material, como el metal, la cera, la tela, o sea, y que ahora con el uso de la tecnología podemos tener un documento digitalizado, pero que vamos a tener la condición de que se puede reproducir, se puede consultar, se puede imprimir para la comprensión de los sentidos del ser humano, sin que se pierda en todo caso ese requisito o ese criterio de integridad sobre este documento. Hasta ahora, de lo desarrollado hasta aquí, lo que podemos decir es que de acuerdo con las normas que vimos, con la doctrina y la jurisprudencia, los mensajes de datos vamos a valorarlos como documentos, y que en ese marco de esta definición de mensajes de datos vamos a tener el documento electrónico escrito, ¿sí? Y así como también el documento electrónico se aporta al proceso y tiene entidad propia, no es necesario soportar ese documento electrónico con otra prueba como la prueba pericial, sino que esa entidad propia de ese documento permite que sea nuestro medio de prueba sin tener que apalancarlo, soportarlo en otra prueba como la prueba pericial. Otra cosa es que se impugne ese documento, se tache de falso, se desconozca la autenticidad y sea necesario averiguar si fue adulterado o no, por ejemplo, o quién es el autor de dicho documento, ¿sí? Porque ahí sí apalancamos esa discusión, por ejemplo, con la prueba pericial, pero en principio podemos valorar ese documento electrónico como un medio de prueba con las presunciones que admiten prueba en contrario y que ya vimos. Y, digamos, cuando el documento electrónico no tiene firma, no deja de ser un documento, sino que lo que vamos a buscar es, en este caso, establecer la autenticidad de ese documento. Que, digamos, ha dicho la doctrina también el correo electrónico de manera particular.
Cuando estamos ante ese mensaje electrónico que es un correo, y esto se aporta en sede judicial o administrativa, o sea, en un proceso judicial o en un proceso administrativo, lo primero que debemos confirmar es que ese mensaje de datos que va a ser ese correo electrónico es una prueba válida, ¿sí? Y que debe cumplir con los requisitos establecidos por la ley y reconocidos por la jurisprudencia. Es decir, lo que vimos ayer, que se acredite el origen, la recepción de ellos y la certeza en su contenido. O sea, para nosotros en el marco del correo electrónico va a ser importante esos requisitos y criterios de autenticidad y de integridad del documento, ¿sí? La justicia puede valorarlo como documento cuando de él se pueda inferir una mínima individualización, es decir, que ese correo esté soportado o él mismo contenga alguna información que ofrezca certeza respecto a quién lo elaboró o a las personas que intervinieron en el mensaje. Es decir, el remitente y su receptor, la fecha de creación y los demás elementos que puedan asociarse al contenido y permitan constatar la autenticidad de conformidad con el artículo 244 del Código General del Proceso que ya vimos. Entonces, fíjense que por eso el video que vimos hace un rato es tan importante porque de alguna manera nos va a permitir esa individualización de ese documento, de ese correo electrónico, para que cumpla con esos elementos mínimos que permitan constatar la autenticidad y en conjunto todas las personas que intervinieron en el mensaje, ¿sí? Quién lo remite, quién lo recibe y la certeza sobre quién fue transmitido, fue recibido, que es un poco lo que adolecía esa prueba de los procesos de FARC política que vimos. Es entonces que en este sentido hay una sentencia de la Corte Suprema de Justicia, una sentencia del año 2022 de la Sala Laboral de fecha 6 de diciembre del año 2022 que analiza estos elementos que hasta aquí hemos visto, ¿sí? Y para nuestro interés de esta sentencia realmente está las menciones que hace la Corte alrededor de el análisis que le hace a un documento aportado en un folio, o sea, en una página particular, y que corresponde a un supuesto mejor mensaje electrónico que había sido remitido el 15 de agosto del 2011. ¿Y qué dice la Corte cuando analiza ese correo electrónico que se encuentra impreso en una hoja de papel dentro del expediente judicial? Frente a ese particular, dice que el documento no contiene firma que permita identificar su remitente, ¿sí? Esto es que no incluye una firma digital en los términos del artículo 2 de la Ley 527 de 1997. Esa firma digital que no es ni siquiera simple, acuérdense que vimos la que es simple en un correo electrónico, y que entonces no permite identificar el remitente, porque ese correo no tenía firma. Lo que implica que independientemente de cómo lo imprimamos, fíjense que tenemos que garantizar que esos correos tengan una firma que permite identificar al remitente. Dice la Corte sobre ese que les estoy contando, que en ausencia de la firma digital, la dirección de correo electrónico usada para la emisión no permite acreditar que se tratara de una cuenta de propiedad de la señora Zárate Perico, así se llamaba la demandada, pues la nomenclatura de esa cuenta o dirección de correo electrónico resulta confusa para tales efectos. Y es que era una cuenta de correo electrónico que era telohice@hotmail.com. Entonces, fíjense cómo deberemos valorar una mensaje de correo electrónico de una cuenta que es lavidasbella@gmail.com
y no tiene firma, ¿sí? ¿Por qué? Porque es que ese tipo de cuentas nos permite, no permite tener la certeza, sino que aumenta la duda sobre la individualidad, sobre el remitente de ese correo electrónico, ¿sí? Porque, digamos, generalmente son cuentas de correo electrónico particular. Ahora, distinto si se trata de una cuenta de correo corporativo o institucional. Fíjense que las cuentas de entidades generalmente tienen uno de los nombres y apellidos o nuestras iniciales de nombre y apellido y están asociadas cuando se firma a un nombre completo. ¿Sí? En esta sentencia también dijo la Corte Suprema que tampoco en este caso particular de ese correo, tampoco era viable identificar al receptor del mensaje, porque la cuenta destinataria era una cuenta de correo javierg@kinetex.k. ¿Sí? Entonces, Javier G puede ser cualquier persona. ¿Sí? Y que, si bien eso de kinetex.k parecía ser un correo corporativo distinto a los gratuitos como Gmail o Hotmail, pues en todo caso no se acreditaba a quién pertenecía esa cuenta de correo. Y eso, digamos, se verificó con los certificados de existencia, y representación legal, o sea, el certificado de Cámara de Comercio, de quienes fueron demandadas, pero ahí tampoco figuraba, digamos, alguien del nombre Javier, sino que figuraban dos personas distintas con números de identificación diferentes. Entonces, ¿quién era Javier G? No se tenía certeza sobre de quién se trataba y si era el destinatario de ese correo electrónico. Tampoco este tipo de correos podía permitir probar que el destinatario fue un trabajador, un funcionario de la empresa Kinetex Geoscien, ni qué cargo tenía, la responsabilidad que tuviera respecto a unas acreencias laborales adeudadas, que fue el caso. ¿Sí? De hecho, la persona identificada en la demanda como representante legal de Kinetex, que era la empresa demandada, se llamaba Andrés Hernández. Entonces, fíjense que en este caso ni siquiera había certeza sobre a quién se dirigió el mensaje de correo electrónico. Por eso es tan importante la firma en correo electrónico. No la firma escaneada ni nada por el estilo, sino la firma simple digital, pero con plena identificación de mi nombre completo, y si es una cuenta corporativa o institucional, por ejemplo, qué cargo, de qué dependencia, de qué área, de qué empresa, para poder tener una certeza sobre el destinatario, el remitente y el destinatario de la cuenta de correo electrónico. En consecuencia, frente a este correo electrónico, esa sala laboral de la Corte Suprema dijo que esto que les he expuesto pues afecta la autenticidad del documento y no podía ser considerado como prueba de conformidad con el Código Procesal del Trabajo y que por lo tanto, digamos, ratifica una sentencia que en segunda instancia, porque ahí estamos en sede máxima ante la Corte Suprema, que es la sede de casación, pues no se le reconocieron los derechos a quien demandaba laboralmente a esa empresa Kinetex Geoscien. Entonces, fíjense la importancia de que los correos electrónicos sean plenamente identificados, tanto desde el remitente como desde el receptor, y que no se utilicen cuentas con nombres que no permiten tener identificación, como esa que les decía, te lo hice @hotmail.com, pues puede ser de cualquier persona, y son cuentas que además con unos datos mínimos las puede crear cualquier persona. Hasta acá un poco el tema del correo electrónico. Las normas nos dan las líneas que deberíamos abordar la valoración probatoria de estos correos electrónicos. El video y los videos que les voy a colgar en el Classroom muestran cómo debemos aportar ese correo electrónico y
cómo tener en cuenta de manera fundamental eso que les mostré como la dirección IP, los códigos, el servidor desde el cual se envía el mensaje, que nos permite tener certeza sobre la autenticidad, la individualidad de ese mensaje y cómo estamos ante unas presunciones de cómo abordar y valorar ese documento que admiten prueba en contrario y que permiten su desconocimiento o su tacha, caso en el cual podemos acudir a una prueba pericial para soportarlo, pero se presume la autenticidad si sé cómo aportarlo en el proceso. Entonces no olviden, no copio un correo electrónico y lo paso a un documento Word porque no nos sirve. Y recuerden cómo lo descargo del mismo correo, descarga en original, descarga con esta información mínima que estamos viendo, cómo lo guardo y cómo le genero la certificación en relación con el servidor y la dirección IP para darle, digamos, el valor probatorio real al correo electrónico. Vamos en este instante a hacer nuestros 5 minutos de break muy rápidos, porque a continuación vamos a dar lectura a una sentencia de la que voy a hacer una introducción pequeña alrededor del valor probatorio de esos mensajes de WhatsApp, sobre la base que ya vimos que es la definición del mensaje de datos. Esos mensajes de WhatsApp harán parte, digamos, de esa definición de mensajes de datos y deberíamos darle el mismo valor probatorio con las condiciones en relación a la impresión de esos pantallazos. ¿Listo? Entonces, tengo las 3:14, 5 minuticos rápidos de nuestro break y continuamos con el ejercicio hoy con la sentencia de la Corte Constitucional.
Bueno, espero que hayan alcanzado a tomar café. Vamos, como les mencionaba, a revisar hoy una sentencia, hito para nosotros alrededor de ese valor probatorio de los mensajes de WhatsApp. Y la tarea que vamos a desarrollar con esta sentencia tiene que ver con un análisis en relación con lo que hemos visto en nuestras de ayer y hoy en relación con ese documento electrónico y la valoración del mensaje respecto de lo que nos va a decir la Corte Constitucional en relación con lo que nos va a decir la Corte Constitucional en esta sentencia. Antes de hablar de la sentencia, les quiero compartir que en nuestro Classroom, en el temario que están viendo de la prueba documental y documento electrónico, he compartido con ustedes 2 documentos para que por favor le den una lectura cuando tengan un tiempo. El primero, la valoración del documento electrónico, que nos permite mostrar unos avances y conclusiones que en una investigación universitaria se adelantó alrededor de la prueba electrónica en Colombia, que es el que ustedes ven acá. Y, digamos, nos refuerza un poco lo que hemos visto en relación con cuáles son los requisitos de ese documento electrónico para que sea considerado como prueba y cómo debe valorarse por parte de los jueces y funcionarios. Y el segundo, que tiene que ver con el valor probatorio del documento electrónico a la luz del proceso de digitalización de la justicia en Colombia, que nos va a hablar de cómo le damos ese valor probatorio al documento electrónico, cómo debemos entender los mensajes de redes sociales y su valor probatorio a la luz de la prueba documental, y nos termina hablando de la prueba indiciaria en el contexto probatorio colombiano, que nos va a dar un elemento fundamental para el análisis de la sentencia. La sentencia a la que le vamos a dar lectura el día de hoy es esta que ustedes encuentran acá arriba, que es la sentencia T043 de 2020 de la Corte Constitucional, que se expide en virtud de una acción de tutela que instaura la señora Dora Patricia Ramírez Monsalve en contra de una institución educativa que está denominada como Corporación Educasas, y que son unos jardines infantiles que ustedes seguramente habrán visto mucho en Bogotá porque tiene muchas sedes, que se conocen como el Jardín Infantil Universo Mágico Kindergarten, ¿sí? Tiene sedes saliendo de la ciudad, tiene sedes en el norte de la ciudad, en Nicolás de Federman tiene 2 o 3 sedes, y esta sentencia es del 10 de febrero del 2020. Esta sentencia en particular nos va a hacer referencia a los mensajes de WhatsApp y nos va a precisar qué dice la Corte Constitucional sobre el valor probatorio de esos pantallazos de WhatsApp, ¿sí? Aquí es importante el análisis que hagamos, por eso les menciono, a partir de lo que ya hemos visto, porque tenemos que tener en cuenta qué es ese pantallazo de WhatsApp, ¿sí? Si lo podemos entender como un mensaje de datos y le vamos a dar toda la aplicación como prueba electrónica bajo los preceptos que hemos visto, o si vamos a entender que se trata de otro tipo de comunicación y por tanto no vamos a entenderlo como un medio de prueba individualizado, como una entidad autónoma, como ya vimos en relación con el correo electrónico. Otra cosa, y es bueno que lo tengamos en cuenta, es qué requisitos va a tener ese pantallazo de WhatsApp o qué requisito adicional voy a tener que acompañar de ese pantallazo de WhatsApp para que sea contenido. Es decir,
Una cosa es que sea constituido medio de prueba, que el correo electrónico es un medio de prueba, y otra cosa, como ya vimos, qué condiciones debería tener ese documento impreso de correo electrónico para que pueda ser tenido en cuenta como prueba, ¿sí? Ahí la discusión se centra en, ¿es un medio de prueba? Como medio de prueba es una entidad autónoma que voy a tener en cuenta en virtud de lo que ya hemos visto del Código General del Proceso y la Ley 527, o no es una prueba autónoma y va a tener que estar soportada por otra prueba u otros medios de prueba, ¿sí? Entonces, eso es lo que vamos a ver alrededor de la posición de la Corte Constitucional. En la sentencia, la sentencia, voy a abrirla para que ustedes la vean. La sentencia, sí, ya me deja verla. De pronto les va a parecer un poco larga, entonces lo que hice es subrayar en color verde lo que es muy importante a lo que ustedes le den lectura, que nos sirve para el curso que estamos adelantando. Entonces, los acápites que ustedes no vean, digamos, subrayados, pues no es necesario que les den por lo pronto una lectura, salvo que con más tiempo ustedes quieran hacerlo. Entonces, por ejemplo, este acápite de respuesta de las entidades accionadas, digamos que no es necesario darle lectura porque no es objeto de nuestro análisis. Vamos a leer cuál fue la decisión de primera instancia. La impugnación, que son los argumentos del jardín infantil, los vamos a pasar porque no son objeto de nuestro análisis hoy. Vamos a ver qué dijo la segunda instancia para saber qué es lo que va a analizar la Corte. Y así van a encontrar digamos, un subrayado de los acápites que es importante darle lectura. La idea es que por favor le demos lectura en lo que nos queda de la sesión del día de hoy. Vamos a analizarla con posterioridad, que ustedes le den lectura y respondernos unas preguntas alrededor de esta sentencia y de la posición de la Corte Constitucional sobre los pantallazos de WhatsApp. Entonces, ¿me confirman si todos tienen acceso al Classroom para acceder a la sentencia? Yo no. John, ¿es posible que te comparta por algún medio la sentencia? Correo electrónico, ¿Me lo regalas por chat y ya mismo te la remito? claro que sí. Si alguien más tiene dificultad, me regalan el correo electrónico y ya mismo les remito la sentencia.
Les acabo de remitir la sentencia a John y a Dora. ¿Me confirman, por favor, si la recibieron? Sí, ya me llegó, gracias. Sí, señora, gracias. Perfecto, entonces le vamos dando lectura y me van comentando cualquier inquietud, observación y demás que tengan alrededor de la sentencia. Buenas tardes, María Fernanda. Sí, buenas tardes, Jairo, ¿cómo estás? Qué pena, muchas gracias. Es que en el chat le acabé de enviar mi correo, a ver si es tan amable, me comparte la sentencia porque tengo aquí como dificultad. Ya mismo. Gracias, muy amable. Dificultad para verla. Jairo, ¿me confirmas si la recibiste? Minuto, ya le estoy revisando. Buenas tardes, María Fernanda. ¿Usted me puede decir a partir de la lectura, qué más tenemos que hacer? Perdón, tenía el micrófono apagado. Por ahora, Carlos, la idea es analizar la posición que tiene en este momento la Corte Constitucional en relación con esos pantallazos de WhatsApp y
¿qué ven ustedes, digamos, en contraposición con lo que hemos visto hasta ahora? Alrededor de qué valor probatorio le doy al mensaje de datos a partir del Código General del Proceso y de la Ley 527. La idea es que hagamos acá entre todos el conjunto el análisis de la sentencia. Ah, listo, muchas gracias. Ok, ya recibí la sentencia, gracias, muy amable. Perfecto, Jairo.
¿Me van comentando? Sí, sí, van terminando de darle lectura a la sentencia. Así es, Natalia.
¿Alguien, además de Natalia, ya finalizó la lectura? Para que en estos últimos minutos nos pueda contar, por ejemplo, qué posición tiene la Corte y qué posición tienen ustedes alrededor de eso dispuesto. Jairo, Bueno, sí, ya terminé. ¿cómo estás, Jairo? Bien. Bueno, Cuéntanos. Bueno, a ver, un rápido resumen. Sí. Bueno, pues básicamente aquí lo que se presentó fue una situación de la no continuidad en la relación laboral o la construcción de un nuevo contrato, y lo que se trata de establecer aquí era si la no nueva relación laboral obedeció al estado de embarazo o la comunicación del estado de embarazo. Básicamente por cuanto hay elementos que demuestran que anterioridad a la comunicación que diera la señora Dora Patricia, creo que era, sí, la señora Dora Patricia, casi que se tenía la convicción de que efectivamente iba a tener continuidad, y para ello pues argumenta o allega al despacho, aparte de las manifestaciones, básicamente como elementos probatorios, digamos que para el caso que nos ocupa, relevantes, las comunicaciones vía WhatsApp. Digamos que el juez de primera instancia lo que hace es amparar los derechos accionados por la señora Dora Patricia, pero básicamente sin mayor análisis, digamos que en principio veo que le da el valor probatorio a las comunicaciones vía WhatsApp y encuentra que efectivamente se vulneraron sus derechos y accede a las pretensiones. En segunda instancia, lo único que, sin mayor, digamos, análisis de los aspectos probatorios, lo que hace, básicamente la decisión se funda en que el estado de embarazo fue por fuera de la relación laboral. Ya había terminado la relación laboral y había sido, digamos, que antes de la nueva relación laboral. Básicamente que ese fue el argumento para revocar la sentencia de primera instancia. Ya la Corte lo que hace es, pues hace el planteamiento del problema, y lo que entra a determinar es si sí o no se vulneraron los derechos, y para eso determina si la causa de la no nueva relación laboral obedece a su estado
a su estado de embarazo. ¿Qué resalto aquí de esta parte? Resalto que la Corte sí hace énfasis en el tema probatorio. Y hace énfasis en el tema probatorio porque hace un pequeño relato de cómo ha sido el surgimiento de las nuevas relaciones a través de los medios probatorios. Y encuentro que en este caso hace la referencia que la sola captura de la pantalla como tal no es el medio probatorio idóneo. Pero en el caso concreto aquí se acompañó un disco duro, dice acá en la sentencia que se acompañó un disco duro, ese disco duro pues entiendo que es con la transcripción de los WhatsApp. Y luego en ese sentido encuentro que digamos como relevante para el tema que estamos mirando, el valor probatorio en materia tecnológica, que la Corte sí hace referencia a eso y le da el valor probatorio que corresponde. Lo demás fue aspectos que, digamos, que tuve en cuenta, que tiene en cuenta en relación con si la valoración, si pudo haber sido la causa de la no renovación del contrato, la nueva relación laboral, su estado de embarazo, y la evaluación que hace, la Corte básicamente dice que sí, que efectivamente se le vulneraron los derechos y que la causa de no la relación laboral es el estado de embarazo. Básicamente es esa parte lo que... Y pues obviamente hace las consideraciones que se hacen en cualquier acción de tutela de esta naturaleza, en cuanto a la valoración de derechos, en cuanto a la valoración de la transitoriedad de la medida, porque también tenía la posibilidad de irse por vía ordinaria, pero aquí es una medida, digamos que transitoria y urgente. Quería leer una parte de la aproximación a la prueba electrónica, el valor probatorio atenuado a las capturas de pantalla o los pantallazos extraídos por WhatsApp. Dice, en relación con este nuevo punto, más allá de la implementación de nuevas herramientas tecnológicas que favorezcan la eficiencia en el ejercicio de impartir justicia y mejorar la interrelación con el usuario, los avances tecnológicos conllevan otro desafío para el derecho probatorio, pues las nuevas formas de comunicación virtual en algunas situaciones o escenarios pueden constituirse supuestos de hecho con significancia en la deducción de determinada consecuencia jurídica. Por ello, los científicos de la dogmática probatoria han analizado las exigencias propias de la producción, incorporación, contradicción y valoración de los elementos probatorios extraídos de plataformas o aplicativos virtuales. Y aquí es donde hace, digamos que el análisis dice que en este sentido la doctrina especializada ha hecho referencia a las siguientes denominaciones: prueba digital, prueba informática, prueba tecnológica y pruebas tecnológicas. Y en principio dice que los WhatsApp, digamos, como extraídos, se consideran solamente como un mero indicio, pero cuando se acompañan, como en este caso, que se acompañó el disco duro con la transcripción, pues ahí sí le dio digamos, como el valor probatorio. Yo creo que eso es como para el caso que estamos hablando, es como relevante el tema del valor probatorio de las conversaciones vía WhatsApp. Bueno, muchas gracias, Jairo. ¿Alguien de acuerdo o en desacuerdo con Jairo, una opinión sobre, como les decía, esa postura de la Corte Constitucional en relación con lo que ya hemos visto de la prueba documental? John. Sí, ahí le da bastante relevancia a vía WhatsApp y también lo habla de que pues todos los tecnológicos se deben de tener en cuenta. Y frente a la situación de esta persona pues que fue despedida, es evidente hubo una vulneración de sus derechos, el derecho a la estabilidad reforzada, derecho a la igualdad, el derecho al trabajo,
por cuanto inclusive desde la primera instancia determinó que esa situación había una presunción frente a todas las actividades desplegadas pues por la accionada, ¿sí? Que era pues esos mensajes vía WhatsApp y que determinaban que sí se le iba a renovar el contrato. En segunda instancia, pues lo que decimos es que hubo digamos, un análisis muy exegético de la norma, sin pensar en que habían otro tipo de pruebas, y para el caso pues del embarazo, pues en las primeras semanas, digamos que es casi que imposible determinar el tiempo si no es a través de una prueba clínica. Entonces, ahí yo creo que también pues se dejaron de valorar esas pruebas en segunda instancia. Y frente al valor probatorio del WhatsApp, pues la Corte lo dice que los avances tecnológicos pues se deben de tener en cuenta y que los mensajes vía WhatsApp pues son plena prueba. Si no se tacha, pues obviamente. ¿Quién nos cuenta? Bárbara. Bueno, no, pues era con lo que estaba diciendo Jairo y John, pues ya está ahí muy claro, pero efectivamente, claro, efectivamente en la segunda instancia, cuando dicen que las capturas de pantallas impresas no son pruebas electrónicas, ni una manera de representarlo, y por lo cual no son pruebas, ahí dicen que todo lo que es de Facebook, Twitter, bueno. Pero ya efectivamente, ya con lo de la Corte, aclaró mucho más esta situación que dio en la segunda instancia, por lo cual fue negado, y es con respecto precisamente al aportar el disco duro, ya se pudo evidenciar que efectivamente todos estos pantallazos de WhatsApp y todo venían de una fuente que estaba plenamente identificado en el disco duro. Pero adicional a todo esto, pues bueno, yo no soy la más experta en lo jurídico, pero esto también me da lugar a una de las clases que vimos en los comienzos de septiembre, y era con respecto a la prueba a simple vista. Un embarazo es algo que no se puede ocultar, es algo que se puede identificar a simple vista, pero también creo, y que es lo que la Corte Suprema resalta también, es, como lo decía ahorita John, o sea, es precisamente el tema que se está discutiendo, y que más allá de que es del medio como se enteraron, o de los pantallazos o el WhatsApp, es el estado que se está discutiendo en este momento, que es el estado protegido por la Constitución, que es el estado del embarazo. Entonces creo que más que todo, pues también la Corte hace una gran relevancia es con respecto al estado que se está protegiendo en este momento. Y para recordarle perdóneme, lo que ha dado ahorita, pues realmente es cierto. Y para recordarle, y me da mucho gusto que ahorita anda muy adelantada en este tema, el hecho que hace referencia se denomina hecho notorio. Solamente lo hago para que ella lo mantenga en su mente, esos temas probatorios de los hechos notorios. Eso, esa era la palabra, era que no me acordaba muy bien. Muchísimas gracias, Jairo. El hecho notorio, el embarazo es un hecho notorio, efectivamente. Muy bien, Muchas Jairo, gracias. muchas gracias. Dora. Bueno, sí, yo creería que esta sentencia hay que mirarla de varios tópicos, porque digamos que legalmente está establecido que el hecho del embarazo tiene un momento dentro de la relación contractual, ¿cierto? Que fue lo que pretendieron alegar, de que ese embarazo había sido por fuera de la relación contractual. Entonces, ¿qué es lo que es claro y evidente? Que a través del fallo de tutela ante la Corte Constitucional se ampara, y es más allá, yo creería que del mismo aspecto probatorio, acotando lo que dice Barbarita, es el hecho de la protección del embarazo y de la no discriminación del estado de esa persona.
porque si nos fuéramos a lo craso del asunto, entonces sí, efectivamente ella estaba, ya se había terminado el contrato, pero además también le dan relevancia al soporte de la confianza legítima, porque se hacen valer a través del principio de la confianza legítima los soportes probatorios que ella llegó, como fueron los audios, como fueron los WhatsApp, que evidenciaron que a ella le estaban diciendo, sí, usted va a tener su contrato y usted lo va a tener, y solo es cuando ella reporta que se hizo su prueba de embarazo que cambia la situación. Entonces, yo pensaría que desde ese punto de vista hay que exaltar esos tópicos que se evidencian en esa sentencia. Muchas gracias, Dora. Para cerrar nuestra sesión del día de hoy, les voy a dar lectura a lo que nos menciona Natalia y vamos a dejar solo un ítem de reflexión para que iniciemos nuestra sesión siguiente el día miércoles. Natalia nos dice que lo que hace la Corte es proteger el estado del accionante, pero teniendo en cuenta que esos pantallazos deben ir acompañados de otras pruebas y por eso es indiciaria. Es decir, que sirve de sustento para probar el hecho. Toma varias pruebas, no solo los pantallazos. ¿Qué es importante que miremos alrededor de lo que ya habíamos visto? En la aclaración de voto que no alcanzamos a leer del magistrado Alberto Rojas Ríos, él dice que está en desacuerdo con la decisión tomada por la Corte porque la decisión a la cual llega la sala de tutela debió hacer una remisión directa hacia los lineamientos establecidos en el Código General del Proceso y en la Ley 527 de 1999. Entonces, un poco nos está diciendo, fíjense que la Corte adolece de analizar, cuando le da ese valor probatorio a los pantallazos, lo que ya las normas están estableciendo. Y no olviden que yo les mencionaba la sentencia de la Corte Constitucional que declaró la exequibilidad de la Ley 527 de 1999. Entonces, la Corte Constitucional ya había hecho un pronunciamiento alrededor de esta norma que en esta sentencia de tutela parece que se desconoce. Y lo que dice el magistrado es que resulta inadmisible y desacertado que la Corte erosione las reglas de valoración probatoria y califique como un simple indicio una prueba que además de ostentar validez y fuerza obligatoria y probatoria por mandato normativo y jurisprudencial, evidenció fehacientemente la conducta vulneradora que desplegó la entidad accionada. Es decir, dice que efectivamente existió una vulneración por parte, digamos, de la empresa que configura el jardín infantil. Pero un poco para que analicemos, ingresando o iniciando nuestra próxima sesión, y es qué pasa con haberle, digamos, reducido el valor probatorio a un mensaje de datos que ya per se de manera normativa y jurisprudencial entendíamos que tenía validez y fuerza obligatoria y probatoria por sí sola. No necesitaba, como dice la Corte, dándole el carácter de prueba indiciaria que se acompañe por otras pruebas, sino que per se recuerden que yo les hablaba de que esas pruebas de mensajes de datos podían tener una entidad propia, individualmente eran consideradas un medio de prueba. Entonces, ¿qué pasa en este caso? ¿Sí? O sea, fíjense que no hubo una tacha de falsedad o desconocimiento por la prueba, sino simplemente que la Corte le bajó el nivel probatorio. O sea, dijo, ya no es un medio de prueba autónomo, sino tiene que ser, es un indicio apenas acompañado de otras pruebas que me va a permitir llegar a una conclusión. Entonces, les dejo solo como reflexión un poco si no será un retroceso esta sentencia de la Corte o si a ustedes les parece, y lo discutimos en la siguiente sesión, que es acertada darle apenas ese valor a los mensajes de WhatsApp. Y piensen una cosa, si nosotros le diéramos el valor que ya el Código General y la Ley 527 le daba a ese mensaje de datos, ¿no sería mejor haber hecho referencia a qué características, qué requisitos, qué debería estar acompañado de mensajes de datos, tal y como vimos con los correos electrónicos? ¿Qué deberíamos requerir de ese mensaje para que no sea una prueba indiciaria, sino
sea plena prueba de manera autónoma mientras no se tache de falso o desconozca. Entonces, un poco les dejo ahí la reflexión alrededor de la decisión de la Corte Constitucional y lo discutimos iniciando nuestra próxima sesión, antes de empezar a hablar ya de el tema de las grabaciones y luego de la tacha de falsedad para terminar este capítulo de la prueba documental y el documento electrónico. Hasta aquí nuestra sesión de hoy, nos pasamos unos minutos, pero muchísimas gracias a todos por su asistencia y participación. Nos volvemos a encontrar el próximo miércoles. Que tengan un buen fin de semana y un feliz resto de tarde. Bueno, igualmente muchas gracias Gracias. para usted y para los asistentes y nos vemos en la próxima sesión, si Dios quiere. Bueno, Jairo, hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, muchas gracias.